Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. Buenos días, buenos días. Si no hay alguna pregunta en el chat, vamos a empezar con un tema que yo quería tratar hoy, que es, ya sabemos cómo las creencias nos afectan, ¿no? La mente que es creadora siempre está dando testimonio de sus creencias. Es decir, el mundo que tú ves afuera parece tener autonomía, parece ser un mundo que toma decisiones por su cuenta y que nosotros fuéramos una víctima a merced de ese mundo. Pareciera que el mundo que vemos, incluyendo ahí el cuerpo que pensamos ser, tuvieran una especie de autonomía y nosotros estuviéramos sujetos a ser una víctima de esto, ¿no? Si hay algún cambio en el mundo, si hay algún cambio allá afuera, entonces nosotros seríamos afectados por ese cambio. Pero en realidad es al revés. El mundo que vemos afuera es un reflejo de una condición mental interna. El mundo que estamos viendo es una proyección. Y lo que estamos viendo, tú puedes observar cómo está tu mente, observando cómo está esto que percibes allá afuera, tu vida. Si lo que estás percibiendo allá afuera no te gusta, es una película que no te gusta, que te quita la paz, que tiene conflictos, entonces el ego va a intentar emprender una búsqueda para tratar de solucionar las cosas afuera y para tratar de culpar algo afuera de ti, para confundirte y que tú pienses que la causa está afuera y no está en ti, en tu mente. Entonces, todo está en nuestra mente. Y parte de lo que hay en nuestra mente que nos hace percibir este mundo que está allá afuera, de cierta forma, son las creencias. Y las creencias que hemos ido adquiriendo desde la infancia, pero sobre todo las creencias que están arraigadas a nivel colectivo. Compartimos, pareciera que todos estamos separados de todos, pero en realidad solo hay una mente que ahora se percibe a sí misma, solo hay un hijo de Dios en términos espirituales. En términos científicos, como lo decía Albert Einstein, solo hay un campo unificado del cual emana todo. En términos espirituales, solo hay un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que ahora se percibe a sí mismo separado de sí mismo y parece que ahora juega múltiples papeles separado de sí mismo, múltiples roles. Tú y yo no estamos separados, aunque parece que estamos. Es el hijo de Dios viviendo esta experiencia de separación. ¿En base a qué? A una creencia. Estas creencias que hablo que están a nivel colectivo, profundamente arraigadas en la mente, y hay una creencia que es la creencia en la separación, la creencia de que estamos separados de Dios y de todo, de todos los demás. Esta creencia hace que proyectemos este mundo y se vea de esta forma, en donde todos parecemos estar separados de todos, de Dios y de todas las cosas, de todo lo que observamos aparentemente allá afuera. Todo parte de una creencia. Entonces, hablando de estas creencias que están arraigadas en la mente colectiva, empezando con esta creencia, la creencia en la separación, son de las cosas que tenemos que ir corrigiendo en nuestra mente. Tenemos que ir corrigiendo esta creencia en que estamos separados de Dios, de los demás y de todo. Este es un proceso que vamos a ir haciendo de forma gradual en este camino espiritual. Es un camino de ir despertando, de ir deshaciendo de nuestra mente estas creencias originales que están profundamente arraigadas en la mente. Una de ellas es esta que ya dije, que es la creencia en la separación. A medida que se va corrigiendo, esta es la palabra que vamos a utilizar, a medida que la creencia en la separación se va corrigiendo en mi mente, empiezo a percibir un mundo menos separado, es decir, empiezo a tener la sensación de no estar tan separado del mundo, ni de los demás, ni de Dios. Y es un proceso gradual y es proporcional a la corrección, es decir,
a medida que yo voy corrigiendo en mi mente la creencia en la separación, proporcionalmente me voy sintiendo conectado con todo, conectado con los demás, conectado con mi entorno, conectado con Dios, ¿sí? Con la divinidad, con mis hermanos, con la naturaleza, con el planeta. En fin, a medida que se va corrigiendo la creencia en la separación, porque no se corrige de golpe, no es, si se corrigiera de golpe despertaríamos, dejaríamos de ver este mundo y veríamos el mundo real, y dejaríamos de ver este personaje que parece que somos ahorita. Dejaríamos de creer que somos un cuerpo, porque el cuerpo es el símbolo máximo de la separación. El cuerpo es un símbolo dentro de esta gran ilusión, dentro de este gran sueño que utiliza el ego para percibirse separado de los demás. Entonces, como todo en este mundo, observamos el mundo a través de estos simbolismos. El cuerpo es el símbolo máximo de la separación. Es lo que aparentemente me proyecta en un escenario separado de los demás, pero además me proyecta en un escenario donde pareciera que mi espíritu está confinado a este cuerpo, a este vehículo, y que tiene esta barrera, esta frontera que no va más allá de mi cuerpo, que estoy confinado y dentro de este cuerpo. Entonces el cuerpo es el símbolo máximo de la separación. A medida que vamos corrigiendo esta creencia de estar separados, la creencia en la separación, vamos percibiendo que no estamos separados, vamos percibiendo que estamos conectados con los demás, con nuestro entorno. Aquí es donde el nivel de conciencia va incrementando. Es un proceso gradual y va incrementando de sentirnos totalmente separados de todo a empezar a sentirnos no tan separados, un poco conectados con los demás, y luego un poco más, y luego un poco más, hasta llegar a niveles ya de iluminación, por llamarlo de alguna forma, en donde empieza el amor incondicional. El amor incondicional no es más que la creencia en la separación ya bastante corregida, en donde me doy cuenta, fíjate el nivel de corrección que tiene esta creencia, la creencia en la separación, cuando empezamos a percibir el amor incondicional. Porque el amor incondicional no es más que yo percatándome de que el otro y yo somos el mismo, ¿sí? Este es un punto crucial en el desarrollo de conciencia, en donde ya entramos a niveles muy elevados de conciencia, ¿no? Los niveles del tipo Gandhi, del tipo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Donde ellos estaban viviendo ya una experiencia, habiendo corregido suficientemente la creencia en la separación, ellos estaban viendo ya una experiencia en donde se veían a sí mismos en el otro. Y no es nada que te enseñen, es algo que se da de forma natural cuando la creencia en la separación se va corrigiendo. Me empiezo a percatar que el otro y yo somos el mismo, somos parte de un mismo ser, somos parte de un mismo espíritu, solo hay un hijo de Dios. Entonces, fíjate cómo de forma gradual la creencia en la separación se va corrigiendo y empezamos a ver un mundo totalmente distinto, ¿sí? La vida empieza a cambiar por completo. Entonces es un viaje gradual de ir corrigiendo de nuestra mente las creencias equivocadas, ¿sí? La creencia en la separación es la creencia, vamos a pensar, original, la que se gestó en nuestra mente en el origen, cuando pensamos que nos habíamos separado de Dios. En esta historia en donde creímos que nos habíamos separado de Dios, además de haber formado esta creencia de creernos separados de Dios, se forman muchas creencias alrededor de esta creencia, porque esta creencia tiene mucho poder. La creencia de me separé de Dios, la creencia de pensar que estoy separado de Dios, alrededor de ella, alrededor de esta creencia se forman otras creencias, porque simbólicamente tenemos una historia que hemos interpretado mal, en donde no solo creemos,
acuérdate que estas creencias, la creencia en la separación es una creencia inconsciente que está profundamente arraigada en la mente colectiva, ¿sí? Por eso no es una creencia que podemos corregir de un día para otro, es todo un trabajo espiritual que toma mucho tiempo, ¿sí? Toda una vida, si te va bien, y si no, mucho más. Entonces, es una creencia profundamente arraigada que tenemos que ir corrigiendo. Pero esta creencia generó otras creencias. La creencia en la separación genera, con toda la historia totalmente distorsionada, otras creencias como la creencia de que Dios está enojado o de que Dios requiere un sacrificio de nosotros. Entonces, históricamente hemos ido distorsionando todo, partiendo de esta creencia de habernos separado, y alrededor de esta creencia, con todo el contexto histórico que tenemos como humanidad, la creencia de que Dios requiere de algún sacrificio, o de que Dios está enojado, o de que Dios nos puede castigar, o de que esto de habernos separado de Dios fue una cosa terrible que ahora se interpreta como pecado y que merece un castigo, ¿no? Entonces, hay toda una estructura de creencias equivocadas que están profundamente arraigadas en la mente colectiva, en el inconsciente, y son todas estas, ¿no? Me separé de Dios, hice algo terrible, Dios está enojado, soy un ingrato porque me separé de Dios. Y no solo eso, colectivamente también, a través de todas estas interpretaciones equivocadas, en ciertas religiones, en ciertas tradiciones, y es en la mayoría de ellas, la creencia es que Dios nos expulsó del paraíso porque pecamos, cometimos un error y pecamos, ¿no? Todas estas historias absurdas que tenemos que ir corrigiendo también, tenemos que ir cambiando estas historias, este modelo histórico que nos han inculcado, porque es absurdo pensar en este Dios, en este Dios, primero, que está separado de nosotros, segundo, que está sentido con nosotros, que está enojado con nosotros y que nos expulsó del paraíso porque comimos de la fruta prohibida, ¿no? Todo este tipo de historias que son simbólicas pero profundamente arraigadas en la mente hacen que tengamos este contexto, esta experiencia de Dios, ¿no? Y es absurdo, si tú te imaginas, imagínate a Dios, que es solamente amor, poniendo a sus hijos en el paraíso y poniéndoles una prueba, diciéndoles no prueben esto, todo está bien menos esto, y si prueban esto los expulso del paraíso. Es una locura, ¿no? Si nosotros no lo hacemos, nosotros con nuestra experiencia humana tan limitada, ¿quién mete a dos niños a un cuarto y les dice pueden hacer lo que quieran en este cuarto menos apretar ese botón rojo? El que apriete ese botón rojo se va al infierno. Pues, ¿qué van a hacer los niños en ese cuarto? Van a apretar el botón rojo, ¿no? Son unos niños. Entonces, esta historia es absurda de que Dios nos pone en el paraíso y nos pone el botón rojo, y que si apretamos el botón rojo nos vamos al infierno. Nos expulsan del paraíso. Entonces, es una locura, ¿no? Pero bueno, es un simbolismo, es la creencia histórica de haber sido expulsados del paraíso por haber pecado. Y luego de ahí viene una serie de distorsiones históricas en donde entonces ahora el Hijo de Dios que pecó y que fue expulsado del paraíso tiene una oportunidad de redimirse, ¿no? Y esta oportunidad es Dios manda a su Hijo, porque el que fue expulsado ni siquiera era su hijo, quién sabe qué era, porque después Dios manda al que sí es su hijo, imagínate que es Jesús. Esto es, también en la historia es absurdo, ¿no? La historia dice que entonces Dios manda a su hijo para salvarnos. Entonces, si Dios manda a su hijo para salvarnos, nosotros quiénes somos, ¿no? Entonces, históricamente esto también es absurdo, manda a su único hijo a salvarnos. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si Él es su hijo, nosotros ¿quiénes somos, no? No somos nada. Por eso en el contexto histórico, todas estas creencias lo que hacen es debilitarnos y no nos ayudan a recordar que nosotros somos ese hijo de Dios y que ese Dios cruel y vengativo no existe. Entonces, en la historia,
Dios manda a su único hijo, supuestamente, que es Jesús, para salvarnos. ¿Y cómo lo manda? Lo manda Él a pagar por nuestros pecados. Imagínate otra locura, ¿no? O sea, el amoroso Dios que manda a su único hijo a morir, a ser torturado, para que pague por nosotros. Todo esto es históricamente una locura, es una distorsión completa de la realidad. Y de aquí se desprenden otras creencias. Esta creencia en el sacrificio es una creencia muy importante. Es la que sigue, yo diría, de las creencias importantes, arraigadas profundamente en el inconsciente, que tenemos que corregir. La creencia en el sacrificio, ¿sí? Creemos que vivimos en un mundo en donde tenemos que sacrificarnos para aprender, tenemos que sacrificarnos para regresar a casa, o tenemos que sacrificarnos para ganarnos el cielo, ¿sí? Esta sería, en el contexto histórico, la forma más puntual de describir y la más aberrante. Tenemos que sacrificarnos para poder regresar al reino de los cielos, o para ganarnos ese reino de los cielos, ¿sí? Pero esto es una locura también. No tenemos que sacrificar nada, porque en realidad ya sabemos que ni nos fuimos del paraíso, ni Dios está enojado, ni hemos cometido ningún pecado. Simplemente caímos en un profundo sueño y soñamos que todo eso sucedía. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios está viendo al hijo, a su hijo, al único hijo que tiene, teniendo este profundo sueño y soñando con todo esto, soñando con que se fue del paraíso, soñando con que Dios está enojado, soñando con que pecó, soñando con que hizo algo terrible. Y entonces tu sueño es una pesadilla, porque es un sueño que tiene a partir de todas estas creencias. Pero Dios no está preocupado, porque Dios ve que es solamente un sueño. Y lo que Dios quiere es que el hijo despierte del sueño. Y no lo va a despertar de golpe. Ya dijimos que esto de ir despertando es un proceso gradual, porque tú no llegas a un niño que está dormido y teniendo una pesadilla. Si lo despiertas de golpe, lo vas a asustar más. Entonces, para despertar hay que hacerlo gradualmente. Al niño que está durmiendo, teniendo una pesadilla, le vamos a decir suavemente en el oído: despierta, despierta. Estás soñando, eso que estás viviendo ahorita no es real. Tú sigues estando aquí en tu casa. Y esta voz suave, esta voz muy suave que nos está llamando constantemente a despertar, es el Espíritu Santo. Es la voz que hace la intermediación entre Dios y nosotros que estamos en este profundo sueño. Y nos está llamando constantemente a despertar. Pero en este profundo sueño ahora parece haber aparecido este ente llamado ego. No es más que un sistema de pensamiento. El ego no es real, pero lo tratamos como si fuera real, porque por ejemplo, dice el curso de milagros que hay que tratar al ego como si fuera real, porque si no lo vamos a subestimar. Le hemos dado tanto poder a este sistema de pensamiento que pareciera que es un ente real. Entonces, al principio lo vamos a tratar así para no subestimarlo, pero no existe el ego, es simplemente un sistema de pensamiento al que le hemos dado demasiado poder. Entonces, está la voz del ego, que es la que nos quiere mantener dormidos, porque si despertamos, el ego desaparece. Entonces, la voz del ego es mucho más fuerte. La voz del ego es la que nos dice: no despiertes, no despiertes. Entonces, Dios nos ofrece al Espíritu Santo para despertar esta voz, esta intuición que está todavía en nuestra mente, que nos dice: despierta, despierta, esto es una ilusión. Y nos ofrece el reino de los cielos, despertando. Pero nos da terror despertar, porque ahora percibimos que estamos en un mundo, percibimos que somos un cuerpo, y entonces despertar pareciera implicar una especie de sacrificio. Otra vez volvemos a esta creencia del sacrificio. Si despierto, voy a perder todo lo que tengo aquí: mi cuerpo, mi casa, mis cosas, mi familia, mis hijos. Tenemos miedo de despertar porque tenemos esta sensación de que para despertar hay que sacrificar y renunciar a todo lo que estamos soñando, ¿sí? Entonces, y esto no es así, pero también está profundamente arraigado a través de la creencia en el sacrificio, que despertar, que regresar al cielo, que regresar a casa, requiere de un sacrificio. Entonces, nos da miedo también
la luz, el despertar, el regresar a este nivel de conciencia, a recordar que somos el Hijo de Dios, nos da miedo porque pareciera que tendríamos entonces que sacrificar al yo, al personaje, a este personaje que en esta historia hemos ido forjando, ¿sí? Recuerden que el Hijo de Dios, cuando cae en un profundo sueño, se olvida que es el Hijo de Dios. Es decir, se olvida de su identidad como el Hijo de Dios, como un ser eterno, como un ser que no muere, como un ser que está todavía en casa, que nunca se fue de casa. Al caer en el profundo sueño, olvidamos esa identidad. Y al olvidar nuestra identidad, nos identificamos con este mundo de la forma, con este mundo del sueño. Y en este mundo de la forma y en este mundo del sueño, donde nos identificamos ahora con un cuerpo, con la creencia de la separación, adquirimos este símbolo, esta simbología del cuerpo como el símbolo de la separación. Ahora necesito crear una identidad para este cuerpo que parece que soy. Entonces ahora vamos creando lo que se llama la falsa identidad, a partir de creernos un cuerpo, de creernos separados de Dios y de creernos estar en este mundo y de creernos que este mundo que vemos es el único mundo que existe. Entonces vamos en este mundo formando nuestra personalidad. Desde que nacemos, los primeros en tener influencia en esta formación de la falsa personalidad son nuestros padres, nuestro entorno, la gente con la que crecemos los primeros años, nuestro entorno educativo, nuestro modelo social, que nos van diciendo, tú tienes que ser de esta forma, tú debes de ser exitoso, si eres hombre tienes que ser esto, si eres mujer tienes que ser de esta forma, no debes de llorar, debes de ser fuerte, tienes, y entonces nos van programando una falsa identidad que se forma a partir de puras creencias. Tengo que ser exitoso, no puedo llorar, tengo que ser fuerte, tengo que ser guapo, tengo que ser tal, y tengo que ser. Todo esto, los primeros años de edad, lo vamos adquiriendo de nuestro entorno, papás, modelo social, modelo educativo, nuestra gente cercana. Y cuando tenemos como 4 o 5 años, empezamos a tomar conciencia de que nosotros podemos continuar formando este modelo de la falsa identidad, y entonces a partir de todas las creencias que nos inculcaron de tengo que ser, tienes que ser, no puedes, si tienes, todo esto, los primeros años de edad, a partir de los 5 o 6 años nosotros tomamos ahora control de este proceso de formar la falsa identidad y empezamos a formar nuestra falsa identidad ya por nuestra cuenta, a partir de lo que vemos allá afuera, a partir de lo que nos fueron enseñando. Entonces el hombre, por ejemplo, pongo el ejemplo de hombre, pues es el mío, que va creciendo, pues tiene que ser exitoso, tiene que tener amigos, tiene que ser guapo, tiene que destacar, tiene que, y entonces vamos formando estas identidades que ahora es muy importante, como nos percibimos separados de los demás. La identidad que vamos formando, la falsa identidad que vamos formando, para que gane validez o definición, es necesario que los demás, que aparentemente están separados de mí, la validen. Es decir, esta falsa identidad, este personaje, es para que gane definición, necesito que los demás lo validen. Por eso es que constantemente buscamos la aprobación de los demás. Constantemente buscamos pertenecer, buscamos destacar. Constantemente nos estamos comparando con los demás. En esta carrera, en esta persecución de tener una identidad de cierta forma y que los demás la validen. Entonces constantemente necesitamos que los demás validen esta imagen que estamos haciendo de nosotros mismos. Y esta imagen, este concepto que vamos formando de nosotros mismos, que va cambiando. En la infancia es un modelo, tiene un modelo, en la adolescencia tiene otro, en la edad adulta tiene otro, y va cambiando. Y no es más que un concepto, no es real. Entonces, aquí es en donde de repente, cuando la falsa personalidad desaparece, la imagen desaparece,
nos damos cuenta que nosotros no somos esa imagen. Yo puedo de repente llevar mucho tiempo construyendo esta imagen mía de soy exitoso, soy buen amigo, tengo la familia perfecta, tengo todo esto, lo que todos queremos estructurar como parte de nuestra imagen y venderles a los demás. Lo vemos mucho en las redes sociales, queremos vender una imagen perfecta, ¿no? Entonces solo subimos las fotos de los viajes y las fotos de no sé qué, porque viene de esto, de querer, de la necesidad de que los demás validen esta imagen que yo estoy haciendo en mí mismo. Pero observa que es solo una imagen, ya les he dicho en otros videos, en otros podcasts, que esta imagen es solo un concepto y puede cambiar de un día para otro. Yo pongo el ejemplo de una persona que está formando su imagen, que yo le llamo, son como castillos de arena. La imagen que formamos de nosotros mismos son como castillos de arena. Entonces vamos formando la imagen nuestra, los demás la empiezan a validar, empezamos a construir este castillo, un castillo padrísimo, le empezamos a decorar, le ponemos un doctorado, le ponemos 2 estrellas, le ponemos un coche último modelo, lo vamos embelleciendo el castillo, ¿no? Porque pareciera que todos estos símbolos del mundo parecen embellecer al personaje. Entonces de repente nos sentimos muy bien porque ya el personaje es como más o menos queremos que sea. Exitoso, con la familia perfecta, la pareja perfecta, la relación de familia perfecta, la casa, todo padrísimo. Y un día este personaje se levanta y se entera que le pusieron el cuerno. Y en un momento ese castillo maravilloso se derrumba por completo, desaparece en un segundo la imagen que yo tenía de mí, y entonces desaparece para mí y para los demás, porque paso de ser el personaje maravilloso con la familia perfecta, ahora soy todo lo contrario, y en un segundo me empiezo a percibir completamente distinto. Pero a falta de identidad, cuando ese castillo se derrumba, lo que deberías de darte cuenta es de que esa experiencia te ayuda a ver que tú no eres ese personaje, ese concepto, esa imagen, porque si el castillo desapareció, si el personaje ya no está, ya no es el exitoso, ya no es el que todo el mundo envidia, ya no es el que tiene la pareja perfecta, ya no es el que tiene la casa, porque además ya perdió la casa, se la quitaron, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién es? A falta de identidad, este personaje necesita construir una identidad nueva, va a construir un castillo nuevo, pero ahora el castillo nuevo le va a poner murallas, rejas, alarmas para que no se le acerquen estos personajes que vinieron a destruir su castillo anterior. Y entonces empieza a construir un castillo nuevo, una imagen nueva. Pero tú tienes estas experiencias en donde la imagen que tenemos de nosotros mismos desaparece de golpe, que puede desaparecer a través de varios tipos de experiencia. Nos tienen que indicar que casi nadie reconoce esto, casi nadie utiliza esto como un recurso de aprendizaje. Nos pueden indicar, nos pueden mostrar que aun cuando el castillo se derrumbó, hay algo que sigue ahí. Es decir, yo sigo aquí. Esto ya se los he dicho muchas veces. Esta parte que continúa, esta parte que no desapareció, es con la que nos tenemos que identificar, no con la imagen que desapareció. Porque esa imagen que desapareció está desapareciendo constantemente de nuestras vidas. Observa que en la infancia tú tenías una imagen de ti mismo, en la adolescencia otra, en la edad adulta otra, y en la edad adulta va cambiando muchas veces. Entonces, vamos cambiando de imagen constantemente. Pero hay algo que no cambia, que es lo que les he dicho siempre. El problema, y de donde viene el sufrimiento y de donde viene el seguir dormidos, es que estamos identificados con el personaje. Y lo que tenemos que hacer es desidentificarnos del personaje. Estas experiencias nos pueden ayudar a hacer eso, para identificarnos con algo distinto, lo que no cambia, esto que siempre ha acompañado a la experiencia. Hay una parte de mí que siempre ha acompañado mi experiencia y que no ha cambiado, a pesar de que la imagen ha cambiado miles de veces, el personaje ha cambiado miles de veces, pero hay algo que no cambia, hay una constante que siempre ha estado ahí. Ese es mi ser verdadero, es la conciencia, es lo que realmente somos. Hacia allá tenemos que apuntar,
identificarnos con esto que no cambia, ¿sí? Entonces, vivimos identificados con esta imagen, con este personaje. Pensamos que somos este personaje y que este mundo es todo lo que hay, que no hay nada más. Entonces, cuando Dios nos ofrece despertar, pues pareciera que hay una especie de sacrificio. Nos ofrece el reino de los cielos, pero para poder ver el mundo real, el mundo del reino de los cielos, tenemos que recordar que somos el Hijo de Dios. Pero es la analogía, la forma de verlo es como decir, no, yo no quiero despertar, yo no quiero recordar quién soy, porque entonces tendría que morir, no físicamente, pero sí tendría que morir el personaje. No puedo estar identificado con el personaje y con mi verdadero ser. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. O estoy identificado con el personaje, o estoy identificado con mi verdadero ser. Y como nos da terror desidentificarnos del personaje, este camino espiritual se convierte en un camino largo y aparentemente complicado, porque no queremos desidentificarnos del personaje. El personaje es súper valioso, parece que es lo único que somos, ¿no? Entonces, tenemos la oferta de despertar y de tener el reino de los cielos, pero nos da terror, porque eso implica la muerte del personaje. No físicamente, la muerte del personaje a nivel desidentificación, a nivel me desidentifico del personaje, ¿sí? Entonces, este viaje es aparentemente largo y complicado, pero es que estamos aferrados a este mundo, estamos aferrados al personaje. Y aun cuando vemos estas experiencias, vivimos estas experiencias en donde el personaje desaparece de golpe, el castillo de arena se derrumba, volvemos a formar un personaje nuevo. No nos queremos soltar de este mundo, ni aun con la experiencia de haber perdido la imagen de golpe, ni aun así. Queremos ahora construir una imagen nueva. Y entonces vamos por este mundo en la construcción interminable de imágenes y de conceptos que no son reales, pero con los que nos identificamos de tal forma que parecieran ser muy reales. Y entonces tenemos miedo de perder eso, tenemos miedo de desidentificarnos del yo, del personaje que tiene que ser de cierta forma. Entonces, bueno, esta es una de las piedras angulares del camino espiritual, ¿no? En donde consiste en eso. Parece muy simple, pero no es tan simple. Ya vimos que este es súper complejo, y súper simple. Es que es como una contradicción, porque la simplicidad está en, estamos identificados con algo que no somos, porque nos olvidamos de quién somos. Y nos da miedo recordar quién somos, porque al estar identificados con algo que no somos, tan identificados, nos da miedo soltar esa imagen, nos da miedo desidentificarnos de aquello que ahora pensamos que somos, pero que en realidad no somos. Es como el niño que está teniendo una pesadilla, un sueño, pero él no sabe que está soñando, él no sabe que está dormido. Entonces, plantearle la posibilidad de irse de allí le da terror. ¿Irse a dónde? Si esto es lo único que existe. Entonces, irse del sueño pareciera implicar una especie de destrucción, de desaparezco. ¿Cómo me voy a ir de este lugar si es el único lugar que hay? Da terror, ¿no? ¿A dónde me voy a ir si esto es lo único que hay? Esto es lo único que parece existir. Entonces, por eso está esto de despertar, esto del regreso a la luz. Por eso muchas veces escuchamos en diferentes corrientes espirituales que le tenemos miedo al amor. Le tenemos miedo a la luz, le tenemos miedo a despertar, pero viene de esto, viene de que estamos identificados con el sueño, con la pesadilla. Entonces parece ahorita tener mucho más valor seguir tratando de sobrevivir en la pesadilla, en el sueño, que despertar, porque despertar implica una incertidumbre, una sensación de despertar es desaparecer. ¿Cómo voy a desaparecer yo? Esto da miedo, pero no vamos a desaparecer. Los que despiertan, que ya cruzaron ese puente que requiere de mucha fe, de mucha confianza, te dicen, no desaparece. Está la sensación de que puede desaparecer también mi individualidad. Esto de
vamos a despertar a la unidad, vamos a regresar a recordar que somos el Hijo de Dios y que solo hay un Hijo de Dios. También da miedo porque hay una sensación de que si yo despierto voy a perder mi individualidad, me voy a fundir ahí con una conciencia infinita, me voy a convertir en quién sabe qué, fundido ahí, perdido en la unicidad. Da miedo porque pareciera que perderíamos nuestra individualidad, y no es así. La experiencia no es así, es decir, la gota de agua que sale del mar cree que es una gota de agua, y entonces esa gota de agua tiene miedo de regresar al mar porque se fundiría con ese inmenso mar y perdería su individualidad. Esto da miedo, pero lo que la gota de agua no sabe es que cuando regresa al mar no pierde su individualidad, sino que adquiere las características de ese mar infinito. Entonces, no te pierdes, no te fundes, no pierdes tu individualidad, mantienes tu individualidad, pero ahora todo lo en ese mar que caíste, lo adquieres ahora como parte de tu experiencia. Entonces, tu individualidad continúa, pero ahora te percibes como todo. ¿Sí? Entonces, y esto lo hablo a partir de la experiencia de todos estos seres que han despertado, se han iluminado, a partir de la experiencia de todas las personas que han tenido experiencias cercanas con la muerte. Es esto, no pierdes la individualidad, no te fundes en este mar y desapareces como gota. No, tú continúas ahí, pero todo lo que está ahí se incorpora a ti. ¿Sí? O sea, no es un perder, es un sumar. ¿Sí? Entonces, los dejo con este concepto de las gotas de agua. Somos estas gotas de agua que estamos aparentemente separados del mar y que ahora nos sentimos súper especiales. Y no queremos regresar a ese mar porque nos da miedo perdernos ahí, nos da miedo perder nuestra individualidad, nos da miedo dejar de ser una gota, porque cuando eres una gota no ves ese gran mar, solo ves la gota. Entonces, bueno, este es el camino de analogías del despertar. Pues déjame ver si hay alguna pregunta. Ok, bueno, respondo esta pregunta y terminamos. Si todo esto es una ilusión, la pregunta es, pues el perdón entonces no sería necesario. Y tienes razón. De hecho, el perdón no es necesario si todo esto es una ilusión, pero esta ilusión nos parece real. ¿Sí? Es decir, si todo esto es una ilusión, lo que yo creo que me hizo mi hermano, en realidad no sucedió. Es decir, si todo esto es una ilusión, la persona que me traicionó hace 10 años, en realidad no me traicionó, porque todo esto es una ilusión. Y eso es así. La persona que yo pensé que me traicionó hace 10 años, en realidad no me traicionó, porque esto es un sueño, es una ilusión. Pero el problema está en que yo creo que esta ilusión es real. Entonces, en mi mente sí está la creencia de que mi hermano me traicionó. Por eso ahora el perdón es necesario, porque es la única forma de deshacerlo en este nivel, en el nivel del sueño. ¿Sí? Desde el punto espiritual esto no sucedió. Es como cuando tú estás soñando, fíjate, las analogías de los sueños son muy poderosas, porque cuando yo estoy soñando, y esto me pasó hace poco, me pasa seguido, yo estoy soñando y en mi sueño alguien me está haciendo algo que no me gusta. Y de repente me despierto, pero me despierto molesto y resentido, y continúo inclusive un poco enojado, y ya despierto, me empiezo a imaginar cómo yo le hago de regreso eso que me estaba haciendo esa persona, pero yo ya despierto, es una locura, pero la mente es así de frágil, ¿sí? Entonces me despierto un poco de malas y como diciendo, ¿qué onda con esto?
Y entonces observa que aunque eso no sucedió, en tu experiencia, como parece haber sucedido, tu mente queda con el resentimiento. ¿Sí? Entonces, el perdón no es necesario porque ese sueño no sucedió, pero la mente, que es tan frágil y que solo percibe esto, sí cree que sucedió. Entonces, como yo creo que lo que me hizo mi hermano hace 10 años sí sucedió, entonces el perdón es necesario. Yo tengo que ir a ese momento cuando yo pensé que mi hermano me había traicionado, y entonces ahí sí invocar este conocimiento de esto no sucedió, pero es a través del perdón. Porque como creo que sucedió, la herramienta del perdón es como una herramienta psicológica en donde voy y perdono a mi hermano, por lo que en realidad no sucedió, pero lo tengo que perdonar. Entonces el perdón no es necesario, pero en este mundo parece ser necesario. Cuando yo tuve una vez una experiencia, la experiencia esta de, en realidad el perdón no es necesario, pero no lo vamos a entender hasta que no vivas esta experiencia. La experiencia que yo tuve fue con una persona a la que me había costado mucho trabajo perdonar, todavía no la perdonaba, llevaba muchos años intentando perdonar, y un día enfrente de esa persona tuve un instante santo, estos instantes de revelación o expansión de conciencia que el curso de milagros llama instantes santos, y por unos segundos vi el mundo. El instante santo es un momento en donde dejas de ver este mundo. Dejar de ver este mundo no es dejar de ver la habitación y a la otra persona, es dejar de ver este mundo con los ojos del ego, es ver el mundo a través de los ojos del espíritu. Entonces, en esos 10, 15 segundos, son segundos de revelación o instante santo, así le llama el curso de milagros, me di cuenta que la otra persona y yo somos parte de una mente. No te lo puedo explicar en palabras porque es una experiencia que solo se puede vivir en la experiencia, pero me di cuenta que no había nada que perdonar. Me vinieron muchas imágenes y muchos conceptos y mucho conocimiento de varias cosas. Una, ese ser que está enfrente de mí es otra alma con la que yo acordé vivir estas experiencias para aprender. Es otra alma con la que yo a nivel alma no tengo ningún problema, simplemente decidimos venir aquí para ser dos cuerpos y vivir estas experiencias. Y más allá de eso, tuve la experiencia de decir, esta es una ilusión y nosotros no somos estos dos cuerpos. Entonces, no lo puedo describir, pero es cuando entendí este concepto de, en realidad no hay nada que perdonar. Entonces, en esa expansión de conciencia me quedó perfecto el 20, me cayó perfecto el 20, dije, no hay nada que perdonar, y se lo dije a la persona, le dije, me acabo de dar cuenta que no tengo nada que perdonar, no te tengo que perdonar de nada, de nada, de nada. Luego el instante santo empieza a desaparecer, la experiencia empieza a perderse, y regreso otra vez a mi nivel de conciencia de acá, otra vez a ver el mundo como lo estaba viendo antes, y regresa mi resentimiento con esa persona, pero ya no soy el mismo. O sea, me doy cuenta que estoy viendo el mundo a través de un lente totalmente distorsionado y vuelvo a ver el resentimiento, pero de salir de una experiencia de dejarlo de ver, pues ya me indica entonces que yo no estoy viendo el mundo correctamente, y aquí es en donde entonces ahora me motiva seguir corrigiendo mi percepción de este mundo, porque en un instante me pude dar cuenta que el mundo que estás viendo no es como lo estás viendo, que a tu hermano significa a todas las personas que están, ¿no? Les llamamos hermanos porque todos somos hermanos. Significa que a tu hermano no es como tú crees que es, no es ese cuerpo, no es ese personaje. Si tú en un instante santo, como a mí me pasó, puedes ver a la otra persona como realmente es, tendrías una experiencia increíble y te darías cuenta que el mundo que estamos viendo no es como lo estamos viendo. La persona que estás viendo no es como lo estás viendo. Entonces, pero solamente aquí te puedes dar cuenta a través de estas experiencias o instantes santos que no hay nada que perdonar. Pero una vez que regreso a la percepción de este mundo distorsionado, entonces otra vez tengo que utilizar la herramienta del perdón, porque otra vez vuelvo a este mundo que aparentemente es real, en donde aparentemente sí mi hermano me traiciona. Entonces el perdón se convierte en una herramienta necesaria para deshacer las cosas en el nivel del sueño, en el nivel de estar despierto. No es necesario el perdón, porque en realidad el perdón no tiene ningún sentido. Dentro del sueño y de la ilusión, sí, es necesaria, es una herramienta que tenemos que utilizar. Entonces el perdón lo tienes que practicar. El perdón te puede ser cansado si lo practicas a nivel del ego, en donde te perdono pero no me lo vuelvas a hacer, te perdono pero
O sea, el perdón del ego es este perdón, es este regalo que parece que tenemos y que le vamos a dar al otro, y es una cosa muy especial, ¿sí? Ese es el perdón del ego. Te voy a dar algo muy especial, te voy a perdonar porque yo soy una persona muy inteligente, pero el perdón no está condicionado. Te voy a perdonar, pero que no vuelva a suceder esto. Ese perdón, claro que cansa, porque ese perdón no es real. El perdón real es: yo quiero despertar, yo deseo la paz sobre todas las cosas, ya no quiero tener la razón, y entiendo que estoy viendo un mundo distorsionado, entiendo que esto es una ilusión, entonces yo perdono al otro por lo que en realidad jamás sucedió. Por eso Gary Renard utiliza esta frase: hermano, todo lo que percibo en ti en realidad está en mí. Yo te perdono a ti y me perdono a mí por lo que en realidad jamás sucedió. Y esto lo hace con todas las personas que ve en su experiencia. Te perdono y me perdono por lo que en realidad jamás sucedió. Entonces estamos invocando un perdón desde el punto de vista no dualista, pero es necesario dentro del sueño. En este nivel de sueño necesitamos esa herramienta para deshacer justamente este nivel. Bueno, llegamos a la hora. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Y